lo que es imposible que el texto parece que expresa. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. En esta primera parte vamos a exponer lo que es imposible que el texto signifique. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a la luz del sentido común bíblico, a la luz de lo que hemos visto hasta aquí ya en el libro de Hebreos, a la luz de nuestra propia experiencia personal, a la luz de lo que dice el resto de la Biblia y a la luz, finalmente, del ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos dice el sentido común bíblico. Desde luego, este texto es uno de los más difíciles y complicados de todo el Nuevo Testamento. Estas palabras han causado, en la mayoría de los creyentes sinceros, una gran angustia y temor. ¿Por qué? Porque da la sensación de que cualquiera de nosotros, si caemos en algún pecado después de convertirnos, no podremos jamás llegar a ser perdonados y restaurados de nuevo en la fe. Pero esto choca contra el más elemental sentido común bíblico, porque si esto fuese así, el futuro de cualquiera de nosotros que hubiera caído en un solo pecado sería mucho peor que el de cualquier incrédulo, ya que mientras cualquier no creyente todavía tiene la oportunidad de arrepentirse, creer en Jesucristo y creer en su sacrificio vicario, el cristiano que pecó después de haber sido regenerado no tendría la más mínima oportunidad. Fijaos lo que dice más adelante este autor en Hebreos 10, versículo 6, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Verdad que da la sensación de que si pecamos voluntariamente después de nuestra conversión, nuestra situación ya es irreversible, ya no es posible nuestra restauración? Si esto fuera así, nuestra situación sería terrible y, como acabamos de decir, estaríamos colocados en una posición más desventajosa que la de los incrédulos. ¿Por qué? Porque ellos todavía tienen la oportunidad de arrepentirse. Y esto no tiene mucho sentido. Por eso nos choca tanto. Pero claro, esto no es suficiente para desechar esta interpretación, así que sigamos avanzando en lo que este texto no puede significar. Lo que hemos visto hasta aquí en la carta a los Hebreos. ¿Recordáis en lo que se basaba el autor de Hebreos para advertir a los que les escribe sobre su situación espiritual? ¿Os acordáis el ejemplo que usaba? Hemos estado predicando sobre ello. Era el ejemplo del éxodo por el desierto. Si vamos al éxodo, nos daremos cuenta que por el desierto los judíos pecaron muchas veces y de muchas maneras. Allí vemos que por su negligencia y por su infidelidad pecaron y finalmente fueron excluidos de la tierra de la promesa. Sin embargo, comprobamos que en todas aquellas ocasiones en las que intercedió Moisés por ellos o el pueblo clamó ante Dios por su situación, la misericordia de Dios les cubrió y su juicio, el juicio de Dios, no se llevó a cabo. Todos conocemos la historia del pueblo por el desierto. No paraban de murmurar contra Moisés, fornicaron con las hijas de Moab, se hicieron un becerro de oro practicando la idolatría. Tantos pecados a lo largo del recorrido por el desierto. Y sin embargo Dios les perdonó todos. ¿Cómo puede ser que los que fueron mordidos por las serpientes en el desierto fueron sanados al mirar la serpiente de bronce que Dios mandó levantar a Moisés y que sin embargo la cruz de Cristo no tenga ese poder para sanar al creyente que ya ha sido picado y mordido por Satanás? De hecho, vimos como el autor de esta carta nos desvelaba que la causa por la cual Dios dictó la sentencia de que no entraran en la tierra de la promesa no se basó en esos pecados. Esos pecados fueron la consecuencia de la verdadera causa. ¿Cuál fue la verdadera causa por la cual fueron excluidos de la tierra prometida? El pecado de incredulidad. Así es. Es cierto que aquellos pecados eran el síntoma de algo más grave, pero el origen de esos pecados no era otro que el pecado de incredulidad.
Pecaban contra Dios porque no le creían a Dios ni a sus promesas. Así que el éxodo del pueblo de Israel por el desierto nos enseña una cosa, que aunque aquellos pecados eran el síntoma, un síntoma al que en nuestra vida debemos prestar mucha atención, la causa por la que podemos ser excluidos de la vida eterna, la causa que origina la sentencia de Dios de excluirnos de entrar en ella, es la incredulidad. Porque, como veremos más adelante, todos los pecados pueden ser perdonados sobre la base de un verdadero arrepentimiento. Por eso decir que nuestros pecados nos eliminan del acceso a la vida eterna no se compadece con lo que hemos visto, con lo que vemos en el Éxodo. Allí la exclusión se basó en la incredulidad, no en los pecados en sí. Lo que nos dice nuestra experiencia personal. ¿Qué ha pasado con muchos de nosotros, diría yo que con todos los que estamos aquí, en esos largos periodos en los que nos hemos estancado, llegando a un punto tal de extremo espiritual que hemos vuelto a caer en pecados horribles y en un comportamiento peor incluso que el de muchos incrédulos? ¿Quién puede asegurar que después de haberse convertido no ha caído en algún pecado del que se avergüenza tan profundamente que le ocasiona un dolor que prácticamente no puede soportar? ¿Y cuántos cristianos han dejado de congregarse durante un tiempo, a veces un tiempo muy largo, han dejado de leer las Escrituras, han dejado de orar o de tener comunión con el resto de sus hermanos en la fe? Y sin embargo, ¿cuál es nuestra experiencia personal? Que cuando hemos acudido avergonzados a nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo, hemos sentido el calor de su amor, el abrazo de su misericordia y perdón, hemos sido restaurados a nuestra relación con Él y vimos cómo el gozo de nuestra salvación regresó. Pero esto es arrepentimiento. Esto es arrepentimiento, algo de lo que el autor de Hebreos no está hablando en este pasaje. En este pasaje el autor está hablando de alguien que es incapaz de sentir este dolor por el pecado, que es incapaz de arrepentirse y, por lo tanto, que no tiene la posibilidad de ser restaurado. Pero yo creo que la mayoría aquí sí que hemos sentido ese dolor agudo en el alma por haber ofendido a Dios y por haber avergonzado su evangelio. Esta experiencia de restauración con Dios la hemos vivido muchos aquí después de nuestras caídas. Pero ¿qué dice el resto de la Biblia al respecto? Porque de nada nos vale nuestra experiencia personal si las Escrituras la desmienten. Lo que dice el resto de la Biblia. Mirad lo que nos dice no Pedro, no Juan, no Pablo, sino Jesús sobre este tema. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Aquí el Señor hace una distinción entre dos tipos de pecados, así que ya vamos acotando un poco el tema. Él dice que todos los pecados pueden ser perdonados, aunque hay uno que es especial, uno que jamás será perdonado. Y aunque ahora no es el momento de entrar a profundizar sobre ello, os adelanto, en palabras de Jesús, cuál sería la principal labor del Espíritu Santo cuando Jesús ya no estuviera con nosotros en la tierra. Dijo así: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Resistirse a la labor que hace el Espíritu Santo en la mente y en el corazón de cualquier persona que escucha el Evangelio no tiene perdón, por la sencilla razón de que uno no puede ser convencido de su pecado, de la justicia que puede perdonar ese pecado, que es Cristo es nuestra justicia, y del juicio que tendrá por no reconocer su pecado y aceptar la justicia que lo puede perdonar.